Gracias, Martín, muy claro como siempre. Vamos a hablar ahora con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Gracias, Rodolfo, por estar, también trabajador de PAMI, alguien que le esquivó el bulto a la discusión y le dijo al vocero presidencial que se deje de hablar pavadas. Casi diariamente, diría yo. La verdad que no dejamos de sufrir persecución sindical. Desde el protocolo de Bullrich que no aceptamos por inconstitucional, pasando por la multa de 56 millones de pesos que le quieren cobrar al sindicato, y ahora el descuento del día de paro. La huelga la provoca el gobierno. Si hubo muy pocos paros anteriores que tengan tanto fundamento como este. Para nosotros, despidos de trabajadores, salarios congelados, la novedad es que recién a esta hora nos acaban de convocar a paritarias en la Administración Pública Central para mañana a las 12:30 del día. Bueno, es un dato ese, es un título, ¿eh? Yo es lo un que título, creo, Agustín, a ver, profundiza, por favor. No, después de tanto reclamar, mañana el gobierno convocó a paritarias a las 12:30 en trabajo. Perdón, esto para los empleados públicos. Administración Pública Nacional. ¿Con quién van a tener la reunión? Vamos a participar los sindicatos que formamos parte, ATE, UPCN, con el Estado empleador y funcionarios del Ministerio de Economía. ¿El secretario de Trabajo? Seguramente va a estar presente, todavía no sabemos, acaba de llegar la cierta notificación. Recién. Lo que decimos primero esperamos que esta vez vayan con una propuesta. Este gobierno tiene el antecedente de haber convocado una paritaria anterior sin ir con un ofrecimiento salarial. ¿Y ustedes cuánto van a pedir? Cierra la liquidación, nosotros hemos perdido un 12,5% si anualizamos el 2023. En la Administración Pública Nacional el año calendario no se corresponde con el año paritario, pero si uno toma inflación enero, diciembre de 2023, quedamos abajo un 12,5. Tenemos que, en principio, plantearnos recuperar eso. Yo entiendo las organizaciones sindicales en la negociación de mañana. Por supuesto que además llegamos con una urgencia, que ya cierran la liquidación de haberes. Es decir, si mañana no hay acuerdo, en el mes de enero habría que pensar en una planilla complementaria, pero va a seguir sin ingresar ingresos en el bolsillo de los trabajadores. Eso hasta ahora es desesperante. Que el salario esté congelado, pero que tengamos un gobierno que autorice paralelamente aumentos permanentes y mensuales a las empresas de servicios, que aumenta el colectivo, el tren, el gas, la luz, el agua, es violento. Eso es casi inmoral lo que está pasando. La motosierra anda por todos lados. ¿No habían planteado hasta en un momento paritarias mensuales? Bueno, la de mañana yo entiendo que va a ser discutir un solo mes. Va a ser discutir enero. Entiendo yo, por lo menos, es lo que venimos conversando en el equipo que va a concurrir mañana a negociar en representación de la Asociación Trabajadores del Estado. Nosotros hoy hicimos un estudio, lo hicimos público, el 70% de los trabajadores estatales en la Argentina son pobres. El ingreso promedio en el Estado es 259.000 pesos. Si uno toma Administración Pública Nacional, 3,5 millones de trabajadores. Administración Pública Nacional, 24 provincias, más de 2.200 municipios. De ese 3,5 millones, el 70% es pobre. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, el 60% es pobre. Quiere decir que hubo un incremento en producto de la devaluación y la inflación, sin duda. Mayoritariamente, imagino, en los municipios, ¿no? Sin lugar a dudas, ese es un dato. Son los más postergados en materia salarial y en materia de derechos laborales los municipios. Yo quiero decir, el fraude laboral, por supuesto que no empieza con este gobierno. Desde la década del 90 hay fraude laboral en el Estado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que los presidentes, los gobernadores, los intendentes son los primeros incumplidores porque mantienen empleo no regularizado y después nos exigen a los ciudadanos que paguemos impuestos, tasas, contribuciones, bajo distintas figuras, monotributo, becas, tercerización de servicios a través de fundaciones, cuando en realidad... Esa es una flexibilización laboral... ¿Encubierta? La situación en términos de puestos de trabajo, de despidos, en el último tiempo creo que ha habido despidos en el ANSES. ¿Cómo es la situación? Nosotros hemos conformado una mesa de crisis que intenta monitorear en tiempo real cuáles van siendo los alcances de las medidas que lanza el gobierno. En el caso de los trabajadores despedidos, nosotros llevamos contabilizados algo más de 1.000, tienen que ver con casi 1.000 en el gobierno nacional, casi 300 en el gobierno de la ciudad, el gobierno de Jorge Macri, porque también no hay que callar algo. Se impulsan
un ajuste potente y regresivo desde el nivel nacional, que ataca fundamentalmente al Estado, pero inmediatamente ese ajuste se empieza a disparar a las provincias y a los municipios, y son muchos los gobernadores y los intendentes que se sienten tentados de cortarle la cabeza a todo el mundo. Ya tenemos denuncias de despidos en provincias y también en municipios. ¿Cuál va a ser la actitud? Se lo decía a Hugo, también vos ya estabas en el estudio. Vos sabés que hay una imagen muy negativa de toda la dirigencia, ¿sí? De todos, del periodismo, de los representantes sindicales, de los empresarios, de los políticos, ni qué hablar. ¿No crees que fue... Lo planteó al revés. El gobierno diciendo que le va a descontar el día a los trabajadores, para mi manera de verlo es un error. Porque yo, como signo de buena voluntad, te digo, bueno, protestá, pero vas a ver que en 6 meses vas a tener la respuesta a las medidas que estoy tomando yo hoy. No, aceleran. ¿No crees que convocar al paro del 24 también es levantar un pie de batalla apresurado? Dos cuestiones. Usted hizo una primera reflexión interesante, que tiene que ver con, de alguna manera, el descreimiento, el desprestigio sobre o la crisis de representación, no solo la dirigencia política, sino también puntualmente los sindicatos. Sí. Los sindicatos siguen siendo una isla exenta de todo tipo de control. Siguen siendo los únicos que mantienen privilegios. Imagínense que un funcionario que muchas veces hasta han mentido o falseado una declaración jurada, pero están obligados a declarar bienes e ingresos. Los sindicalistas no. El pueblo, puede haber desprestigio cuando todo un pueblo no sabe cuánto gana su grupo familiar, en qué auto anda y qué casa tiene un sindicalista. Sí. Es decir, me parece que tenemos que tener una mirada reflexiva. Hay muchos que son buenos para googlear. Yo vengo de mi provincia, Río Negro. Yo presenté mis declaraciones juradas de bienes e ingresos y el de mi grupo familiar sistemáticamente todos los años en los que fui secretario general en mi provincia. Estoy evaluando poder impulsarlo ahora que recién asumo la conducción, junto a un gran equipo, la conducción nacional del sindicato. Me parece que tenemos mucho por hacer todavía los dirigentes sindicales en la Argentina, sobre todo para representar los intereses de los trabajadores. Les digo otra cosa, a nosotros no nos va a encontrar cuestionando el mandato popular. Estamos en democracia, me puede gustar más o menos el gobierno, pero el gobierno ganó con los votos de la gente. Ahora lo que digo es, yo tengo la responsabilidad de representar a quienes me votan a mí, que son las trabajadoras y los trabajadores estatales en el país que no soportan una pizca más de ajuste. Si el gobierno cree que convocando a la paritaria de mañana va a hacer que levantemos el paro, ya anticipo, no va a suceder porque tenemos muchos otros reclamos, además de los salariales y los trabajadores. ¿Vos lo ves por ahí que puede ser una manera de, miren, convocamos a paritarias e igual siguen adelante con el paro? ¿Es como meter a todos en una misma bolsa? Yo digo, como un gesto, porque no venimos teniendo ninguno, venimos siendo muy duros. Bueno, como un gesto, me parece que el ámbito paritario lo tenemos que defender. De todos los ataques que hemos recibido los trabajadores estatales, bueno, también preocupación, ¿no desaparecerá la paritaria también? Que es el ámbito de diálogo y consenso. Dijeron que no, digamos, y dieron la libertad a cada gremio para hablar con los empresarios. Rodolfo, ¿hay un canal de diálogo abierto con el gobierno? Ese ámbito de mañana. Y hoy, a partir de las comunicaciones previas para esta reunión, de alguna manera se empezaron a ser más fluidas las conversaciones. ¿Pero en qué sentido? ¿Que pueden acercarse posiciones para negociar o que cambió el trato? No, que prácticamente no existían y hoy fueron directas las conversaciones para llegar de alguna manera hasta mañana al mediodía, seguir conversando y haciendo como una, si se quiere, suerte de negociación informal. Estimo que también con el otro sindicato, ATE, UPCN, para llegar juntos. Y le hago una consulta, Rodolfo. Muchas veces se habla de que el empleado estatal o público es una variable de ajuste. ¿Cómo se puede hacer para cambiar eso? Digo, porque siempre se dice, como tienen estabilidad, le corresponde un aumento de sueldo menor, en todos los ámbitos, provincias, municipios y nación. ¿Cómo se hace para cambiar esa lógica? No debieran existir aumentos que se ubiquen por debajo de la inflación. Es decir, estamos desde hace tiempo enfrentando un ajuste, perdiendo salario con un proceso inflacionario que ha sido demoledor para los trabajadores, para las jubiladas y para todos los jubilados. Por eso es que rechazamos la posibilidad de
que, digamos, se avance sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, por ejemplo, sí, además de la fórmula de actualización jubilatoria, porque precisamente es un fondo que fue creado para ser utilizado en épocas de crisis. Hoy podría ser utilizado, si aceptamos que hay una crisis en el país, para otorgarle un aumento a los jubilados. Lejos de ello se lo pretenden arrebatar y pasarlo a tesorería ¿Hay o general. no hay una crisis en el país? Nosotros creemos que la crisis, había una crisis, pero el gobierno la está profundizando, sin lugar a dudas, porque dentro de muy poco no vamos a poder comprar nada. Yo empiezo a creer que tal vez la inflación puede empezar a bajar, pero va a bajar por la desaceleración absoluta de la economía. No es exagerar decir que en pocos días más los médicos y los arquitectos vuelven a manejar taxis en la Argentina. Es fuerte eso también, ¿eh? Rodolfo, una crítica que se escuchó mucho, o por lo menos de algunos sectores, con la convocatoria del paro, que no le hicieron paros a Alberto Fernández. ¿Qué reflexión te merece? Es una pregunta recurrente, digo, que ha logrado su éxito comunicacional el gobierno. Así como dicen, para estigmatizarnos siempre o desprestigiarnos, sobran los trabajadores estatales. No están formados, trabajan ahí en el Estado porque nunca podían trabajar en el sector privado. Y además dice, son caros, nos cuesta mucho al pueblo. Latiguillos de los sectores políticos de la derecha montan un aparato de la mentira para luego poder aplicar el ajuste. Y uno tiene que recurrir rápidamente a datos oficiales para desmontar eso nada más. Del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10 trabaja en el Estado. El resto lo hace en el sector privado. Ese promedio en otros países, Estado francés, Europa, es mucho más grande el Estado francés. 8 de cada 10 en la Argentina trabajan en el sector privado. 8 de cada 10. Más de 8 de cada 10. Menos del 20% lo hacemos en el Estado, y ese promedio en algunos países es mucho más alto. Eso teniendo en cuenta también hospitales, salud, seguridad, justicia. Fuerzas de seguridad, todo. Cuando yo hablo de 3,5 millones de trabajadores estatales, eso engloba todo, ¿no? Si fuéramos solamente todos los niveles, los que todos los organismos descentralizados, es verdad, el dato respecto de otros países, en general acá no se habla mucho, pero la Argentina no tiene un Estado gigante en cantidad de trabajadores. No, lo que hay que buscar me parece que es la eficiencia también en todos los ámbitos. Sí, quiero terminar de responder. Sí, perdón, dale, no, porque obvio, está bien. Empecé por una reflexión, me parece interesante decir, con nosotros no. Está bien. Con ATE, no. Está bien. Nos cansamos de reclamarle a todos los gobiernos. Sí. Mire, yo recuerdo que me cansé de hacerle paros a todos los gobiernos, de cualquiera de los presidentes que tuvieron en los últimos años. Por lo tanto, digo, eso podrá caberle a algunos a la CGT. Sí. Podrá caber, no. Te tendría que haber hecho esa aclaración porque es cierto. Podrá caberle a otro, pero estamos de acuerdo que, por supuesto, nosotros, muchas veces se debate sobre la autonomía. Nosotros cumplimos el 15 de enero que hicimos una jornada nacional de lucha 99 años. Somos uno de los sindicatos más grandes y más antiguos de la Argentina. Ahora, esos pioneros que nos daban vida, esa primera acta que escribían, decían que no solo teníamos que discutir el salario y las condiciones de empleo, que teníamos que debatir el rol del Estado que tenía que tener, pero que teníamos que ser autónomos. ¿Qué quiere decir? Porque yo entiendo muchas veces, una cosa podrá opinar un dirigente sindical de otra actividad en donde el presidente no es su empleador. Sí, claro. Pueden ser empresarios. Claro. Ahora, en nuestro caso, los intendentes, los gobernadores y los presidentes son nuestras patronales. Claro. Tenemos que tener autonomía. Nosotros no nos va a venir a decir un presidente, un gobernador o un intendente lo que vamos a hacer en ATE. En ATE lo resolvemos en las asambleas de trabajadores. ¿Y qué te dice un PCN con respecto a esto? Yo quiero decir que asumimos la conducción nacional, reitero, junto a un equipo maravilloso de compañeras y compañeros, un equipo federal. Es la conducción del centenario, porque vamos a cumplir. Claro, es verdad, ahora. Y bueno, llegamos bastante aceitados en el trabajo con el otro sindicato, en este caso UPCN, para la paritaria que se va a llevar adelante mañana. Yo creo que el desafío que tenemos de la unidad es muy grande. Y la unidad no se construye solo con la voluntad sincera de los dirigentes. Cuando uno define unidad, es la propiedad que tiene una cosa sin la cual puede desaparecer. Es decir que si hay una novedad que yo rescato de este tiempo, es la unidad del movimiento obrero. Aprendimos de la fragmentación. Hoy los trabajadores que nosotros representamos, lo que menos esperan es que sus dirigentes
se estén peleando entre ellos o pongan sus energías en enfrentamientos estériles. Los trabajadores esperan que seamos capaces de juntarnos para defenderlos de la mejor manera. Yo decía frente a Adorni, que dice le vamos a descontar el día de paro. Hay dos tipos de huelga, vocero presidencial. Hay una huelga, un paro que uno puede hacer para conquistar nuevos derechos. Por ejemplo, bueno, quiero ampliar un régimen de licencias. Y hay una huelga que es de resistencia. Hay un tipo de huelga que es para defenderse. Hasta hoy teníamos las paritarias, no había paritarias, salarios congelados. Tenemos despido, nos quitan las horas extras, un DNU inconstitucional y una ley ómnibus. Yo digo, ingresó como ómnibus al Congreso, ya es una traffic, si sale algo de ahí va a ser un remis. Pero digo, una ley ómnibus. Buena la aclaración, está bueno. Una ley ómnibus que en uno de sus títulos pone a los trabajadores estatales en disponibilidad, a lo que se refería hasta los que tienen planta permanente. Hay que bucear en los gobiernos de facto para que ello haya sucedido. Una consulta sobre el DNU. Hay una cuestión que eliminó, mejor dicho, que eliminó el gobierno, que está obviamente en discusión, pero quería una reflexión de usted, que es que los trabajadores que están precarizados con un régimen de monotributo no pueden reclamarle a su empleador la relación laboral encubierta. Eso también calculo que afecta al Estado, porque hay un montón de trabajadores como monotributistas cumpliendo una función de personal en relación de dependencia. Sí, el fraude laboral más grande de la historia. No debieran existir. La ley es clara en este país. Cuando un trabajador realiza las mismas tareas que el de planta permanente, cumple una misma franja horaria y recibe instrucciones del mismo superior jerárquico, listo. Eso acredita, esos tres extremos, si se cumplen, acreditan que ahí tenemos un fraude, uno corrido el velo de ese fraude, y lo que hay detrás es un vínculo, una relación de dependencia que, tratándose de la administración, además, tiene que ser dotada de estabilidad. Yo quiero decir que muchos de los problemas que enfrentamos también es el carácter de empresarios que tienen muchos de los funcionarios de este gobierno. Entonces creen... Este gobierno actual. Exacto, entonces creen que se puede gestionar el Estado como manejan sus negocios. Y las normas son completamente distintas.